Continuamos con la primera carta de Juan, llegamos al capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Bienvenidos a este estudio bíblico, primera carta de Juan capítulo 2, verso 1, Cristo nuestro abogado. La palabra griega parakletos significa uno que es llamado al lado uno, también alguien que ayuda a uno. Debido a esto, esta palabra es traducida como abogado, consolador, ayudador, auxiliador, intercesor. La palabra consolador significa alguien que consuela, alguien que alivia la pena o dolor de una persona. La palabra intercesor significa alguien que habla a favor de alguien para conseguir un bien o librarlo de un mal. Y la palabra abogado significa intercesor o mediador entre una parte y la otra. Un abogado nos puede defender ante las instituciones humanas. Ellos asumen nuestra defensa o demandan en nuestro nombre ante jueces o ante instituciones de gobierno. La palabra parakletos es utilizada con respecto a Jesús y también con relación ¿a quién? Al Espíritu Santo. La Biblia nos dice que los cristianos, los hijos de Dios, tenemos un abogado que nos ayuda ante Dios. Este abogado es nuestro intercesor, como dice esta primera carta de Juan capítulo 2, verso 1. Antes de hablar de nuestro abogado, debemos entender por lo que necesitamos a ese abogado. ¿Por qué necesitas tú y yo a un abogado? ¿Por qué lo necesitamos? Si somos hijos de Dios, ya hemos sido purificados de nuestros pecados. ¿Por qué necesitamos ese abogado? La mayoría de los países se guían por constitución de leyes. Les permite poder convivir con la sociedad. Y generalmente aquellos que no cumplen con las leyes establecidas, pues entran en conflicto con las instituciones responsables. ¿Y qué pasa con esas leyes que no se cumplen? Pues que hay que castigar a esas personas. Eso es un delito. De la misma manera, el problema de los ciudadanos del reino de Dios radica en la desobediencia a la ley de Dios. Es decir, el pecado. Y esto trae como consecuencia que entremos en conflicto con Dios. El pecado nos separa de Dios y nos coloca en el lado de lo que merecemos. Lo mismo que le sucedía al pueblo de Israel, nos sucede a nosotros. Dios es misericordioso, es paciente, pero es severo para con aquellos que, conociendo su voluntad, aún así pecan. En toda la palabra de Dios vemos la bondad de Dios, pero también su severidad. Muchas personas pagaron las consecuencias por sus pecados. De hecho, antes del nuevo pacto, Dios fue severo con aquellos que pecaron. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva, Caín, Esaú, David, Saúl, Acab, el mismo pueblo de Israel. Fueron castigados por Dios por la desobediencia a su palabra. Por esa razón, necesitamos tú y yo abogado. Antes de llegar a Juan, capítulo 2, verso 1, en el pasaje anterior, en el capítulo anterior, Juan viene hablando del pecado que tenemos. Y sabiendo que tendemos a caer, pues nos da la información necesaria. También nos está diciendo aquí que tenemos abogado. Jesús es el mejor abogado que podemos tener. Cuando uno ve la actividad de los abogados de hoy, la corrupción que existe, la indolencia hacia las personas que defienden, la mayoría no son bien vistos. Incluso tú ves en televisión series, ves películas, y últimamente los abogados todos son corruptos. Nosotros tenemos un abogado poderoso, en quien podemos confiar. Sabemos que Él aboga por nuestra causa. Él nos defiende. Y Él nos defiende por muchas razones. Entiende nuestras debilidades. Jesús las entiende, sabe lo difícil que es convivir con ellas, sabe que nos cuesta obedecer a Dios.
Jesús nos conoce, pero Él también sabe lo que es vivir como hombre, luchar contra las tentaciones. Entiende nuestras debilidades. Un abogado del mundo tiene que pedir cita, esperar que lo llamen, ¿verdad? Nuestro abogado forma parte de la deidad. Está a la diestra de Dios. Jesús dio su vida por nosotros. Le pertenecemos, somos suyos. Un abogado del mundo cobra para defender a otra persona, ¿verdad? No sé las cantidades. Pueden ser miles de euros, dependiendo el delito, dependiendo el caso. Cristo pagó para ser nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro salvador. Dio su vida. Derramó su sangre por nosotros. ¡Qué abogado tan maravilloso tenemos! Un abogado que dio su vida por nosotros. Nos compró con su sangre. Un abogado que permanece para siempre. Jesús siempre será nuestro abogado, será nuestro intercesor. Este abogado, Jesús, nos va a ayudar a ganar el juicio. Sabemos que todos los seres humanos compadeceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Muchos serán condenados y unos pocos gozarán de vida eterna. Jesús nos ayuda a vencer, a poder estar firmes, limpios para ese gran día. Solo debemos esforzarnos, confiar en Él, entregar nuestra vida por completo a Él. Además tenemos un abogado que no está corrupto, un abogado limpio, sin mancha. Conseguir buenos abogados no es fácil, los hay, pero nosotros tenemos uno que no tiene pecados, que cumple su palabra, que conoce nuestra causa. Pero ¿sabes otra cosa? No es nuestro único abogado, existe otro. Dios ha sido tan misericordioso que tenemos más de un intercesor. Hemos explicado el significado de la palabra paracletos. Significa abogado, intercesor, ayudador, consolador. Y esta palabra también es usada para identificar ¿a quién? Al Espíritu Santo. El consolador, el Espíritu de verdad. Jesús dijo que mi Padre enviará a otro consolador. Otro consolador siendo el primero el mismo Jesús. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Él intercede por nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso el mensaje que podemos leer en esta primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, es este. Tenemos un gran abogado que intercede por nosotros ante Dios, nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, dio su vida por nosotros. Y ahora gozamos de la comunión con el Espíritu Santo, que a la misma intercede por nosotros. Como te decía hace unos minutos, generalmente las personas tienen una mala imagen de los abogados. Hay algunos que son muy buenos y además cristianos, pero lastimosamente hay muchas personas cuando se refieren a los abogados que no se refieren a ellos con buenos términos. Queremos reflexionar contigo en este día sobre un abogado, este abogado que tenemos. Abogado honesto, decente, sincero, que verdaderamente quiere ayudarnos, sin ningún interés, ni buscando nada a cambio. Ese abogado es Jesús. Estamos reflexionando sobre lo que significa para nuestra vida que nuestro Señor Jesús sea nuestro abogado. Primeramente significa tener a alguien que intercede por nosotros delante del Padre. Cuando nadie daba un duro por nosotros, cuando nadie apostaba por nosotros, Jesús lo hizo. Se encargó de nuestro caso. Se encargó de nuestro delito. Cargó en la cruz todos los pecados de la humanidad. Debemos notar que tenemos un abogado para interceder a favor de nosotros con quien verdaderamente importa, nuestro Padre Celestial. El versículo que hemos leído nos dice que abogado tenemos para con la gente, para con las personas. Y muchas veces nos preocupa más el qué dirán las personas y no lo que Dios piense de nosotros. Es posible que las personas te seguirán señalando, que las personas te sigan criticando y que tu error no lo pueda olvidar tu familia, tu esposo, tu esposa,
Pero de algo tienes que estar seguro. Jesús ha intercedido delante del Padre y tu pecado ha sido perdonado y olvidado. Cosa que tú y yo no hacemos. Cuando un hermano nos ofende, cuando un hermano hace algo contra nosotros, decimos que perdonamos, pero no lo olvidamos. Lo guardamos en el corazón. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Jesús perdona y olvida. Cuando pecamos, Jesús, como abogado perfecto, intercede a favor de nosotros, recordándole al Padre que Él ya pagó por nuestros pecados por su sangre. Qué precioso es que nuestro abogado nos defienda. ¿Sabes una cosa? Nuestro abogado no nos defiende porque le vamos a pagar. Nos defiende porque Él ya pagó el precio por nosotros. Y para poder comprender aún mejor las bendiciones de tener a nuestro Señor Jesús como nuestro abogado, te he mencionado los significados del abogado y te lo vuelvo a mencionar para que no se nos olvide. La palabra original que usó Juan en el versículo que hemos leído es paracleto. Recuerda esta palabra, paracleto. Esa palabra significa alguien que consuela, alguien que conforta, alguien que alienta, que intercede por nosotros. Según esta definición, quiere decir que tener a Jesús como nuestro abogado significa tener a alguien que nos consuela, que nos conforta en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias. A lo mejor estás en el valle de sombra de muerte, o a lo mejor estás en el horno de la aflicción. Tienes a Jesús, tienes a hermanos y hermanas que te consuelan, que te confortan. Qué maravilloso es que, así como una madre consuela a sus hijos, así nuestro Dios nos consuela a nosotros cuando estamos en tribulación. ¿Cómo consuela una madre a sus hijos y un padre? Con amor, con un abrazo protector, con palabras de ánimo. Así es nuestro Dios. Él nos abraza con sus brazos de amor, nos levanta, sana nuestras heridas, sana nuestro corazón quebrantado. ¿Y cómo nos consuela? Por medio de su palabra. Él también nos conforta. ¿Y qué significa que nos conforta? Que nos da fuerza, que nos anima, que nos da energía. ¿Qué más ánimo podemos encontrar si Dios nos promete que siempre nos va a ayudar? El otro significado de la palabra abogado es la que encontramos en la palabra original en latín, advocatus, llamado en auxilio o llamado para defender. Es decir, que tener a Jesús como abogado también significa tener a alguien que te va a defender. Qué bendición es saber que nuestro Dios se mueve para hacernos justicia. Él no dejará que nos traten con injusticia. Él es quien defiende nuestra causa. No importa qué tan difícil sea tu problema, el Señor ha prometido que Él te va a defender, contra quien sea. ¿Crees esta palabra? ¿Lo crees? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.